¿En qué consiste la cultura de integración? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe este miércoles 16 de mayo. Vamos a hablar un poco de la promoción de la cultura de integración y es un gusto para mí saludar a Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever. Buenos días, Alejandro, bienvenido a República. Buen día, Carlos, un gusto, muy contento de estar aquí, así que tempranito. Bueno, peor está Diana Verónica, por ejemplo, que se levanta a 4:30, no todos los días. Sí, le toca un esfuerzo con Alonso levantarse un poco más temprano, pero con mucho. Pero son jóvenes. Bueno, vos también. Estamos con este ritmo, ¿no? Gracias por tomar la invitación, Alejandro, y estar conmigo esta mañana. Y el próximo viernes hay una convocatoria a políticos e instituciones para que conozcan de la cultura de integración. Pero para conocimiento de nuestra audiencia, Alejandro, que sé que ha estado en diferentes medios de comunicación y ha estado promoviendo esta actividad, pero para que ellos lo conozcan, cuando Alejandro Gutman se refiere a la cultura de integración, ¿en qué consiste la cultura de integración? Bueno, básicamente es una cultura que promueve la participación, el involucramiento, la comprensión, el respeto entre dos ámbitos de la sociedad, de toda una sociedad salvadoreña, y dos ámbitos sumamente desintegrados. Históricamente, la sociedad salvadoreña ha construido a medias, con serias consecuencias como las que hoy se viven. La integración lo que promueve justamente es que aquellos jóvenes, aquellos adultos, aquellos abuelos que viven, por ejemplo, que son más de la mitad de la población viviendo en las comunidades empobrecidas, puedan conocer y vivir y desarrollarse en el otro ámbito. Y aquellos que vivimos en el ámbito un poco más cómodo, donde las cosas funcionan bastante mejor, puedan conocer, puedan vivir, puedan también desarrollarse en el otro ámbito. Que haya un ida y vuelta con respeto, con cariño, con apertura, con deseos de enamorarse de su propio país y de conocerlo sobre todo, porque a partir de estar en el otro ámbito es que aparece un conocimiento real de qué es lo que sucede, cómo sucede, por qué sucede, y descubrimos también un montón de aspectos de nuestro propio ámbito que están de alguna manera ocultos, hay un manto oculto en la sociedad que desconoce, que genera un montón de violencia también y que provoca que otros vivan muy pero muy mal, aún sin quererlo, pero el conocerse permite de alguna manera iluminarse, descubrir, reflexionar, participar y entonces encontrar otros caminos de desarrollo. Y nosotros lo que estamos buscando desde hace ya muchos años es justamente que El Salvador luche por salidas de la pobreza, que luche por integrarse, que luche por combatir el peor de los males que tiene esta sociedad, que es justamente la desintegración. O sea, que haya un ida y vuelta entre la gente y las instituciones de uno y otro ámbito. No es solamente para los pobres, no es solamente para los que vivimos un poco mejor, sino que es para todos. Nadie puede ni debe en un país quedar excluido de esta construcción de integración de país, porque de eso se trata. Hay un asunto muy interesante, Alejandro, en tu primera intervención me mencionas dos ámbitos en la sociedad que deben buscar la integración, que deben vincularse porque hay fracturas y esas fracturas no permiten vernos entre nosotros. Cuando tú mencionas dos ámbitos, te lo pregunto así, ¿estás pensando en que son dos expresiones de dos clases sociales que están separadas en el país y que por diferentes razones estas clases sociales no solo no se conocen, en algunos momentos entran en estas controversias, en estas discusiones? Estamos hablando de clases sociales. Básicamente hay una cuestión, básicamente y fundamentalmente, es eso, y a eso obviamente se le suma que empieza a haber dos culturas diferentes.
y uno está más asociado con la civilización y el otro está más relacionado con la barbarie. Cuando El Salvador pueda salir de esa dicotomía, de ese modelo de pensamiento, empezará a construir en serio para el desarrollo y para que unos y otros puedan vivir mejor. Acá algunos viven mejor en algunos aspectos, pero atención que esta desintegración tremenda que afecta al país no excluye a nadie. No hay nadie que hoy no esté preocupado por la situación. Seguro que hay familias que viven muy bien y gente que está muy acomodada o que tiene su trabajo y que tiene su familia, más o menos viviendo bien, pero nadie escapa a la realidad del país. Y el desconocer a la otra mitad del país, como mínimo, ya significa una pérdida muy grande en el ser humano, en la ciudadanía, en su razón, en su existencia. Se pierde tremendamente el poder disfrutar de su otro pueblo. Eso tiene, claro, hasta que uno no lo vive, no sabe de qué se trata. Se trata de algo, pero como hoy se conoce mutuamente por la televisión, por las redes sociales, por las radios, por los periódicos, lo que emana de un ámbito al otro, por ejemplo, es sumamente negativo. Entonces, claro, ¿quién va a decir que pierde algo de no ir, por ejemplo, a las comunidades? Y la riqueza que allí se encuentra es tan grande que solo yendo y estando, con deseo, intentando conocer, puede uno conocer en serio y saborear, disfrutar, sentirse mucho más pleno, queriendo mucho más a su país, desarrollándose mucho mejor él o ella, la familia, las instituciones, no suponiendo. Suponiendo se supone mal. Y esas son cosas que a uno le parece que son palabras hasta que los que están acá van aquí y los que están aquí vienen acá. Entonces, cuando se da esa relación real, empieza a construirse una institución distinta, una persona distinta, y empiezan a florecer un montón de cosas y de realidades y de recursos para el país que permiten una salida de la pobreza y el desarrollo de ambos. Es muy enriquecedor y no es una tontería, no se trata solamente ni de una cuestión económica, sino que se trata de una cuestión cultural, de una cuestión social, de una cuestión política, de todo lo que tiene que ver con el ser humano. El desarrollo, la pobreza, por ejemplo, no podemos seguir pensando que se trata de, si es un invento, realmente, y a esta hora de la mañana decir estúpido es muy fuerte, pero vamos a decir, es un invento estúpido que hoy se sigue utilizando, tiene un atraso, que no haya sido reemplazado ese tema, manipulado por los políticos, por los economistas, por los comunicadores, por los encargados de marketing, que hoy se siga diciendo, bueno, hemos mejorado el nivel de pobreza en el país porque la gente hoy tiene $1 más o $1 menos, y pensar que la gente salió de la pobreza por $1 más, es de una conceptualización pero tan tremendamente soberbia, ignorante, irrespetuosa de la vida que lleva la gente en la pobreza, que a mí me parece que como mínimo deberían los nuevos intelectuales, en aquellos en que confío, ¿no? en los salvadoreños, sobre todo jóvenes, porque los intelectuales, la gran mayoría han desaparecido o están ocupando posiciones sofistas del pasado, son los antiguos grandes oradores, pero defendiendo intereses particulares. Tienen que aparecer esos intelectuales y defender, mire, la pobreza tiene más que ver con la relación del hombre, la calidad de la relación del hombre con las instituciones de uno y otro ámbito, que con si gana $1 más o $1 menos. Es su relación con su familia, con la empresa, con el hospital, con el médico, con su comunidad y de aquí para allá, de todos lados. Entonces, afecta a todos. Eso tiene mucho más que ver con la realidad de un país y de su población que con decir si gana $1 más. Eso le viene bien a los organismos internacionales, a los políticos,
porque se golpean el pecho y les permite también conseguir $1 más, $1 menos a los políticos cuando van a las organizaciones internacionales y recibir, están haciendo la economía bien, etcétera, etcétera. Y para que la gente descubra que está yendo muy bien, ¿no? Vamos a hablar más adelante, Alejandro, me parece muy provocadora esta discusión sobre replantearnos este esquema de un modelo de desarrollo en la sociedad y esto cómo se articula con la economía, con la política, con las instituciones sociales que son fundamentales. Lo vamos a desarrollar más adelante, pero antes te pregunto, ¿cómo logramos la integración entre estas expresiones de clases sociales? ¿O es posible lograr una integración bajo que el esquema de que hay prejuicios, por ejemplo, de unos que se han aprovechado de los otros para explotarlos? Entonces, ¿cómo se logra estos, o cómo se construye este puente de integración como tú estás promoviendo? Bueno, sí, esa pregunta que está muy bien formulada, si yo no creyera, primero inmediatamente digo sí, creo. Si yo no fuera absolutamente creyente, optimista en relación a eso y en lo que he aprendido en estos 15 años en El Salvador, no podría ser ningún tipo de lucha. Yo creo en esto porque veo cómo los salvadoreños vienen construyendo desde hace tantos años, porque veo, por ejemplo, para ingresar a la universidad, los jóvenes de las escuelas deben realizar un proceso formativo de 11 actividades. En una de ellas participan las empresas. Las empresas han descubierto que en lugar de hacer la típica responsabilidad social empresarial, que no conduce demasiado a ningún lado, participan haciendo en la formación educativa de los jóvenes. Entonces los jóvenes de las escuelas, que nunca han ido a una empresa, van a las mismas por espacio de 8 a 10 semanas, sí, y se les abre un poco el mundo, descubren qué sucede en las empresas y los empleados y empresarios de dichas empresas tienen la oportunidad de conocer en vivo y en directo y se terminan enamorando unos de otros en una y otra empresa. Esto viene sucediendo en Scotiabank, en Grupo Roble, en la prensa gráfica, en el Hotel Courtyard Marriott, en la prensa gráfica, bueno, en una cantidad y me estoy olvidando de muchas, con mil disculpas, en una cantidad de empresas hace muchísimos años, pero muchísimos años, con un éxito espectacular. Cuando uno ve dos polos opuestos, Carlos, de la sociedad, como es un banco, por ejemplo, en Promérica, como es un banco y como es una escuela de una comunidad, polos más opuestos, difícil de encontrar. Y cuando se encuentran, cuando conviven durante 8, 9, 10 semanas, se desaparece todos esos prejuicios que tardaron años en construirse, se van derrumbando como si nada, casi sin proponérselos, y terminan en ese tiempo, pero pasa desde hace años en cada uno de los ámbitos que le estoy mencionando. Eso es un solo ejemplo, pero sirve para ilustrar la KL, que viene haciendo este trabajo hace muchísimos años también, sirve para ilustrar cómo unos y otros pueden integrarse muy fácilmente si hay una disposición, si hay un acceso, si cambian condiciones de vida en lugar de oportunidades puntuales. Eso es quizás en donde más hincapié deben hacer los políticos, la política, las organizaciones internacionales, las fundaciones, las empresas, las escuelas, las universidades. El artista, los medios, deben trabajar en modificar esas condiciones de vida y no preocuparse tanto en esas oportunidades puntuales, porque esas oportunidades puntuales están inmersas en esos cambios en las condiciones de vida. Si usted cambia esto, seguro que va a provocar esos cambios puntuales, pero al revés, y siguiendo con esa dinámica de apostarle a esas oportunidades puntuales, que la mayoría se diluye y se pierde, entonces estamos equivocando los caminos y seguimos apuntando mal, y los recursos se están disipando, se están diluyendo, cientos de millones, miles de millones de dólares que a través de los años, desgraciadamente, no terminan de impactar. Y así como le digo eso, le puedo mencionar los ejemplos de los jóvenes que están en las universidades, cómo han cambiado las escuelas, los mismos medios en el tratamiento de esto. Usted mismo ha tenido acá, sí, hace creo que un mes. Sí, a Jairo y a Johnny. Exactamente. Y son dos ejemplos maravillosos. Después, si quiere, los refrescamos para... Sí. Pero esos son ejemplos maravillosos que uno nota cada día, y por eso es que uno tiene fe, porque también encuentra ciertos políticos que tienen ganas de cambiar, porque uno tiene
Yo creo que tiene que ir a un corte, ¿no? Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa, Alejandro. Pero al regresar vamos a desarrollar esta idea y también incorporar este punto que también usted tiene críticas sobre los enfoques y las acciones de cómo se entiende prevención de la violencia. Me gustaría que la desarrollara en el siguiente bloque. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos platicando con Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, sobre la promoción de la cultura de la integración. Ahora, Alejandro, me gustaría que hablemos también sobre las críticas que usted tiene sobre los enfoques y las acciones de los programas de prevención de la violencia que desarrollan no solamente instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación y demás. ¿Por qué considera que estos programas de prevención aplicados en zonas muy particulares no combaten la violencia? No solo no combaten la violencia, sino que tienen un desconocimiento, que eso es mucho más grave, un desconocimiento real de lo que allí ocurre. Una cosa es combatir o imponer o tratar de establecer lo que es muy correcto, un tema de seguridad. Y combatir la inseguridad. En eso me parece que yo no puedo opinar demasiado porque no tengo ninguna experiencia. No recuerdo haber empuñado un arma ni disparado un arma, así que no distingo entre una y otra, tengo cero conocimiento, no tengo nada que aportarle al tema. Pero como se mezclan cosas y como acá aparece la política, las organizaciones internacionales, las fundaciones, el dinero y los distintos intereses, terminan confluyendo en un armado que es un ano contra natura, que representan a intereses y a objetivos que no son los intereses y objetivos y necesidades de la población. Entonces, por un lado se mezcla una cierta realidad, temas de seguridad puntual, que son absolutamente necesarias, y por el otro lado se intenta de alguna manera matizar, combinar, porque hay una brecha ahí que permite juntar y jugar con esa temática de que no, por un lado pegamos, pero por el otro lado vamos a hacer algo porque esto se debe a causas sociales, entonces es bueno hacer siempre algo que da mejor también y es bueno para que haya alguna salida y que los que están ahora puedan salir de repente o los que no están no terminen estando. Esta mirada significa ver al joven, por ejemplo, como un potencial delincuente, en lugar de verlo como un ser humano en desarrollo. El desarrollo se chupa la prevención, porque el desarrollo, al final del día, está siendo prevención mucho más importante porque tiene una mirada muy, muy optimista y muy realista de las necesidades de una persona. El joven tiene que tener una escuela más fortalecida, una comunidad más involucrada, una familia más fuerte, más interesada, una universidad con posibilidades donde haya una continuidad académica y más cercana a la realidad de esa comunidad y de las escuelas, un tratamiento en los hospitales mucho más interesante, los profesionales más conocedores de esas realidades para transformarlos, etcétera, etcétera. Si esa es la realidad que se estuviera construyendo, o sea, en desarrollo, sería mucho más adecuado que el facilismo, la simpleza, la comodidad que termina armando un sistema para sus propios intereses y objetivos. No puede seguir construyéndose así porque construir una canchita, hacer un curso de inglés, pensar en el hombre que si pintamos una escuela y todas actividades aisladas y puntuales que nadie podría decir que están mal, Carlos, porque cuando uno ve la inauguración de una escuela,
o la inauguración, sobre todo, más que de escuelas, de una cancha o de un curso de esto o del otro, uno no puede dejar de decir está bien, pero estaría muchísimo mejor que la utilización de esos recursos consideraran o tuvieran una mirada distinta de la gente en esas comunidades y cómo viven ellos mismos. Entonces, cuando se descubre cómo se vive allí, donde hay una universidad que está con un acceso bastante vedado, sí, y que solo una sociedad premia con becas a los que tienen un 9 o un 10, mejores notas, pero deja al 99% de los otros alumnos sin posibilidades de nada, entonces se da cuenta que la universidad debería tener otro rol y debería aprender a mirarse un poco también y ver que la función fundamental de una universidad debe ser más cercana o debe estar mucho más cercana a esa escuela. Hoy hay una relación antinatural entre la escuela y la universidad. Esa relación hay que reconvertirla y hacerla en una relación natural. Hoy en este proceso de integración hay 13 universidades que están mucho más cerca de las escuelas y viceversa. No es ni perfecto ni muchísimo menos. Tenemos una cantidad enorme de dificultades para llevarlo adelante, pero hoy está muchísimo más cerca, y esas familias de sus hijos y esas comunidades de esas escuelas y de sus vecinos. Cuando te escucho, Alejandro, y en tu planteamiento es muy fuerte la importancia que tiene para la integración social la universidad como un espacio en el cual jóvenes de diferentes entornos tengan la oportunidad el derecho de llegar a una universidad y ejercer sus estudios, y como una vía para, no solo para movilidad social, sino para un mejor desarrollo de su vida y de sus condiciones. ¿Tú consideras que para lograrlo y fortalecer esta vía es clave, por ejemplo, que la universidad pública, la Universidad de El Salvador, no solo reciba más fondos, sino que tenga más sedes a nivel nacional? Porque la universidad pública es el reflejo de la inversión que tiene el Estado en la educación de sus jóvenes en el sector educativo. No estoy diciendo que las privadas no lo hagan, pero digamos, el énfasis puede ser a la universidad pública. ¿Cómo ves esto en este esquema de la integración social? Bueno, son muy buenas las preguntas. A ver, las que me voy acordando. Primero, la universidad tiene un valor fundamental en el desarrollo, en la vida, pero tanto como el valor que tiene de trabajar una escuela distinta. Es fundamental trabajar una escuela distinta. No me preocupa que no esté tan bien pintada. Seguro que si tenemos los recursos me encantaría que estuviera mucho mejor. Hablar de eso sería una tontería. Sí. Seguro sería. Me preocupa más qué clase de formación educativa más cercana a la realidad del país. ¿Por qué estamos viviendo así? ¿Para qué deberíamos cambiar? ¿Por qué debemos luchar? ¿Por qué caminos debemos transitar? ¿Qué clase de joven? ¿Qué clase de abuelos? ¿Qué clase de vecinos? ¿Qué clase de familia? ¿Qué clase de empresas? ¿Qué clase de universidad? ¿Qué clase de alumnos en las universidades? ¿Cuán cerca tenemos que estar los alumnos de las escuelas con los alumnos de las universidades? Esa enseñanza que se transmite tan importante. Pero volviendo, y así como los medios, el programa ese que vos realizaste hace unos meses ha sido sumamente enriquecedor, y eso debería formar parte de todos los medios permanentemente, no como un hecho excepcional. El país no puede darse el lujo, esto lo repito siempre que puedo, no puede darse el lujo de no escuchar a sus vecinos, a sus abuelos, a sus jóvenes, a sus maestros, a sus directores. No puede darse el lujo de no escucharlos, porque es muy enriquecedor, porque se supone que se conocen y al final no es así. Pero bueno, volviendo un poco... ¿Cómo miras tú a la universidad pública? La universidad pública definitivamente tiene un larguísimo... Yo tengo un enorme respeto por la universidad pública. Mis experiencias han sido muy malas, muy malas. Vengo fracasando rotundamente desde hace 15 años, diría, pero soy perseverante igual. El primer rector, Quesada, no me estoy acordando, Rufino Quesada, quería hacer, pero adentro no le permitieron. O sea, él quiso, pero lo bloquearon adentro. Es tan compleja la dinámica de la universidad. El segundo rector, si mal no recuerdo, era Luna, pero tal vez me equivoque. Ya fracasamos, me dijo que sí, me invitó al segundo día para hablar, avanzamos 2 o 3 veces.
no llegamos a nada, habiendo tantos recursos tan ricos. Y así llegamos a Roger Arias, que está actualmente, donde firmamos un convenio que desgraciadamente ni siquiera pudimos ingresar a los 60 chicos que estaban para el convenio, esto dicho públicamente. Sí. Yo sigo confiando en Roger, no vino el año pasado, nos quedamos con 60 chicos con un problema muy serio, fueron reacomodados, sufridos, etcétera, etcétera, pero esperamos que pueda cambiar. Yo creo en la Universidad Nacional porque es una institución maravillosa del país. Sumamente complicada. Fui a hablar con los vicedecanos, vicedecanos. Bueno, todo muy simpático, pero no pudimos poner un chico, a pesar de los millones de dólares que se le dieron. Son detalles, pero que marcan ciertas cosas. ¿Es una institución sumamente compleja? Tremendamente compleja. ¿Es una institución rica en tradición, buena en calidad educativa? Sí. ¿Hay que mejorarla enormemente? Sí. El Estado no puede tampoco darse el lujo de seguir teniendo instituciones tan, pero tan importantes en el estado en la que se encuentran. Necesitan, primero, muchísimos más recursos, pero segundo, tratar de simplificar esa burocracia, esos laberintos burocráticos que terminan iniciando en una idea y inician con una idea y terminan con otra idea deformada que nada tuvo que ver con la original y por la que se comenzó un proceso. Tengo que hacer una pausa, Alejandro. Al regresar me gustaría que hablemos un poco sobre las nociones que hay sobre la pobreza y la crítica que tenés sobre el enfoque que se tiene de pobreza y la perspectiva que tiene en el sector más económico y empresarial sobre esto. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever. Ahora hablemos un poco sobre el tema de la pobreza y desde tu perspectiva es un enfoque errado y bajo mucho desconocimiento de lo que pasa. ¿Cómo lees este tema de que en este país también es una realidad, se discute y a veces no agrada o molesta a sectores empresariales, por ejemplo, que le aumenten el salario mínimo a las personas? Y esta es una condición fundamental, por no decir que no solo el salario, es que tener posibilidades para mejor adquisición de servicios, de bienes y de derechos. ¿Cómo ves esto desde el lado más empresarial? Que también el sector público y las instituciones públicas tienen una responsabilidad, pero el lado privado, ¿cómo ves cuando escuchas este tipo de cosas? Yo te voy a dar solamente un ejemplo. Y te habla quien es empresario en los Estados Unidos. O sea que no... A ver, para aquellos que tienen esos preconceptos arcaicos de hace... formados hace 50 años y reforzados en los últimos 50 años. Hace unos años vi una nota que los ingenios de este país no una nota, vi muchas notas con un gran despliegue periodístico. Creo que esto va a ilustrar de alguna manera, pero que ya no creo que en la mayoría de las empresas funcionen de este modo. Pero los ingenios estaban golpeándose el pecho con mucho orgullo, diciendo que en un enorme avance para el país y para sus empleados, estaban mejorando las condiciones de vida enormemente. Esos presionados por las Naciones Unidas, porque para exportar deben cumplir con un requisito que se den ciertas condiciones de trabajo que deben ser cumplidas para así poder llevar sus productos afuera del país. Los grandes beneficios, estoy hablando de unos años apenas, Carlos, los grandes beneficios eran un poco más de agua, un poco más de sombra y mejoras en el equipamiento, les daban unos guantes. Yo pregunto, es duro lo que digo, ¿no? Eso está más cerca de la esclavitud que del desarrollo. Es duro, porque es duro. Yo digo, está muy bien hacer eso. Ahora, presentarlo como un gran avance, ¿a quién engañamos?
O sea, yo creo que no engañamos ni a un chico de 3. Ni a un chico... La gente... hay tanta desconexión que piensan en serio que la gente es boba. No hay más bobos. Hace muchos años, por suerte, que no hay... Con tanta, por lo menos, interacción, con tanto desarrollo que permite haber intelectual, con tanta charla, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta frustración de ver a los padres pasar sin pena ni gloria, o con mucha pena y sin gloria por esta vida, despiertan ciertas reflexiones en el ser humano que le hace ver evidente cuáles son las causas, cómo viven, qué se podría hacer. Entonces, este tratamiento y presentarlo como gran fiesta es ultrajante, es irrespetuoso, es de una irrealidad tan grande que uno pregunta, ¿hay alguna gente que vive en tanta burbuja, pero tanta burbuja, y no se da cuenta? Ahora, siempre va a haber esa lucha, que te pago más, te pago menos, siempre va a haber esa lucha. Y la lucha habrá que hacerla, y los empresarios tenemos que tratar de mediar en el asunto y descubrir los beneficios de poder entregar ciertas cosas y de lograr cierta mejor posibilidad de desarrollo real, no tanto piripipí, no tanto charla, no tanta oratoria, y más realidad, conocer, descubrir cuáles son esas posibilidades, tanto para la empresa. La empresa tiene una cantidad de dinero adjudicada ahora en la responsabilidad social empresarial, que es un gran disfraz, es un gran velo. Hay que correrlo el velo y hay que ponerse a trabajar en serio. Ojalá el 50% de ese dinero, lo digo porque muchísimas empresas lo hacen con su mejor intención, pero como desconocen y les importa poco ese tema en líneas generales, quienes están a cargo tienen muy poca idea, son gente en general muy joven, con un gran entusiasmo, entonces voy a hacer distinto a cómo hace aquella empresa, y le vamos a poner el rojo en vez del verde y el azul en vez del amarillo, y vamos a poner esto y vamos a poner... falta vida, falta conocimiento de vida. Si ese dinero fuera, esos recursos fueran utilizados, dije dinero primero, recursos después, que incluye el dinero, pero también hay recursos humanos. Si esos recursos fueran utilizados para crear otras condiciones de vida, para romper esos accesos, para crear una institucionalización de la integración, este país en pocos años podría funcionar muchísimo mejor. Ya hay un camino trazado, ya hay un camino que está dejando una huella. Hay que transitar por él, hay que aprender a mejorarlo, hay que aprender a resolver estas cuestiones en serio y no siempre con cuestiones cosméticas que no nos llevan a ningún lado. Hay otro aspecto que quiero preguntarte, lo tenía ahí pendiente porque lo mencionaste en los bloques anteriores, Alejandro, es: ¿para ti la figura de los intelectuales constituye relevante en esta lógica de la cultura de la integración? Pero me mencionabas que habían intelectuales que se volvieron sofistas y que están dedicados a otras cosas, pero desde tu lectura y en el proyecto y en el modelo de una cultura de integración, ¿qué rol ejercen las personas, hombres y mujeres, que son figuras intelectuales en una sociedad como la nuestra? Para mí el intelectual, yo cuando era más joven no pensaba de esta manera, fui entendiendo la necesidad del intelectual con el tiempo. Creo que es normal lo que me ha sucedido, con haber transitado por este privilegio a través de los años de haber conocido tanto a los salvadoreños de uno y otro ámbito permanentemente cada día. El intelectual ha dejado un vacío tremendo, tremendo en esta sociedad. Tremendo. Porque hoy ese lugar ha sido ocupado por el populismo, no solo político, porque el populismo derrama. Cuando te refieres a populismo, ¿qué entendés por populismo? La oratoria, sin sustancia. A mí, yo detesto profundamente la palabra vender algo, la detesto profundamente, porque eso demuestra, es parte de ese populismo, pero el populismo vende un interés. Vende un interés, casi a cualquier precio, por estar, por tener presencia, cualquier clase de interés, pero sobre todo político, económico, social, etcétera, etcétera.
pero no de acuerdo a la realidad que se debe transformar. No está mirando ese interés, no está buscando ese objetivo. Es vacío, es el propio. Y eso ha derramado, se han contagiado las demás instituciones en líneas generales, y salvo muchísimas excepciones que por suerte todavía existen, se ha contagiado porque ese lugar de los intelectuales que podrían defender, que podrían marcar el rumbo, que cuando aparecen esas oratorias, cuando aparecen esas avalanchas mediáticas, podrían decir, no, momento, este no es el camino es esto. Hoy necesitamos más que nunca certezas. La gente está muy confundida porque recibe un avasallamiento de ideas, entonces ya no sabe mucho, vive tremendamente mal, unos y otros, sobre todo unos, y no encuentra los caminos. Entonces, esos intelectuales han dejado un camino, un espacio, porque hoy defienden sus propios intereses. No han encontrado ellos su lugar y han buscado sus propios intereses, siempre defendiendo algunos intereses que poco tienen que ver con esa realidad a transformar, que es una obligación del intelectual, de aquel que conoce. Ahora, eso ha sido ocupado brillantemente por los políticos, por los economistas, por los encargados del marketing y de la comunicación. Maravillosamente bien. Peligrosísimo. Tengo que cerrar la entrevista, Alejandro, solo te consulto. ¿Has ya girado invitaciones para que te acompañen políticos, personas de diversas instituciones el próximo viernes, entiendo a las 9 de la mañana? ¿Ya has tenido una respuesta? ¿Ya tienes confirmaciones? ¿Y cuál es tu expectativa del evento el próximo viernes? En realidad no pretendo ninguna confirmación de nadie porque no me interesa. Lo que me interesa es que vengan. Porque en mi historia corta de 15 años, hay muchos, voy a estar ahí, los acompañaré. Y no llega. Ya no es importante que me digan los acompañaré. Se siente uno bien en esos 10 segundos que lee el correo. No es importante. Lo importante es que estén, como no han venido a los eventos que se realizaron y donde se han llenado los lugares con 5, 6, 7 mil personas en el Estadio de la Nacional, etc. Como no han venido, nosotros venimos a la Plaza El Salvador del Mundo el día viernes a las 9 de la mañana, tratando de que nos acompañen, tratando de que estén la mayor cantidad, los estudiantes de las universidades han girado invitaciones tanto en la asamblea, a los políticos, a las organizaciones internacionales, fundaciones, empresas, y ahí los estaremos esperando para que en una hora de su tiempo descubran las ventajas, o por lo menos se abran para descubrir las ventajas comparativas que hay entre una forma de hacer y de utilizar los recursos y la manera que se viene haciendo y cómo se puede mejorar y cómo se puede impactar y transformar. Así que los invito, los que no recibieron la invitación están invitados, los que están escuchando están invitados, la ciudadanía en general. Sí. Es un mal horario para la ciudadanía, pero hoy nos estamos enfocando más que nada para aquellos que tienen sobre todo, pero no únicamente, aquellos recursos que son referentes sociales y culturales como para poder modificar esta realidad del país. Alejandro, ha sido un gusto, gracias por haberme acompañado, Carlos. Y estoy seguro que nos volveremos a encontrar para seguir discutiendo estos temas. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, muy amable. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.